contentísima porque pues en ese momento es el momento del despertar espiritual, en que todos volvamos al centro y yo pienso que se empezó lo más fuerte como a los 9 años, 10, no pude contenerlo más. Siento el presentimiento, esa intuición, algo va a pasar. Como a esa edad, a los 7, 8, decidí que iba a tomar responsabilidad de mi espiritualidad y les dije, yo no quiero volver a la iglesia católica, pero corrí con mucha suerte. Mi hermana también veía espíritus. Era una cosa loca, a mí se me aparecían por todos lados, pasaban, tiraban cosas, prendían luces, apagaban, abrían puertas, cerraban. ¿Por qué consideras que te atacaban o que te jalaban los pies o que te molestaban? Era como que llamando la atención. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo como 2 teorías, pero también siento y sé que han habido ataques psíquicos, ataques de brujería, de magia. De magia, sí, magia negra. Magia negra. Hello. Bienvenidos una vez más a esto que es el podcast con el Don Chris. Y hoy nos vamos de podcast con temas espirituales que yo sé que a la gente le encanta. Y más que le encanta es porque pienso que al final todos tenemos esa conexión o ese vínculo con la espiritualidad más de lo que creemos. Y para eso tenemos a la Cuñis. Andrea Montes. Hola, me encanta estar contigo ahora aquí, contentísima porque pues en ese momento es el momento del despertar espiritual, en que todos volvamos al centro y nos conectemos con la naturaleza. Excelente, así como estamos aquí en la naturaleza, delicioso, ¿no? Me encanta. Bacanísimo. Bueno, Cuñi, bienvenida aquí al podcast. Habíamos tenido una grabación hace más de un año, cuando ella recién llegó de Estados Unidos. Ella vivía en Estados Unidos. Y ya vas para año y medio acá, ¿cierto? Ya cumpliste el año. Año y medio. Que regresaste a la tierrita. Entonces, para empezar, por el principio, ¿quién es Andrea Montes? Cuéntanos un poquito de ti, del ser humano, de la persona, y luego yo te voy haciendo las preguntitas como para que vayamos desglosando la información. Bueno, yo soy, es que es como tan vasto, pero bueno, definitivamente desde pequeña yo nací con muchos dones espirituales y lo he desarrollado a partir, yo pienso que se empezó lo más fuerte como a los 9 años, 10, que ya no pude contenerlo más, pero yo desde pequeña siempre tenía visiones, pues tenía profecías, podía ver el aura, escuchar y ver espíritus, como pues demasiadas cosas. Después me dediqué a la comunicación social, periodismo y al arte, artes plásticas. Ok, bueno, eso fue un resumen así super flash. Super flash, exacto. Entonces entremos un poquito retomando lo que acabas de decir, más o menos a los 9 años. Pero antes de que digas cómo fue eso, cuéntanos cómo fue el tema en casa. Porque, por ejemplo, y más de hace algunos años, no estamos diciendo pues que haya sido hace muchos años, sí, tampoco. Pero en donde digamos que existía mucho desconocimiento, mucha ignorancia a muchos temas, tanto de espiritualidad, incluso de temas emocionales, psicológicos en los niños. Antes no existía el famoso bullying, que ahora, mejor dicho, es un tema álgido y complejo, pero en la época de uno no era, esa palabra ni estaba, simplemente era, molesta mucho, se la están montando, ¿cierto? Entonces, como colocando eso como analogía, cuando hablamos del tema espiritual, de que tú en casa empiezas a decir, es que yo estoy viendo cosas, o veo esto, o veo lo otro, o la profecía, como dices, o el presentimiento, esa intuición, algo va a pasar. ¿Cómo era recibido esto en casa? Bueno, primero que todo, yo a los 7, 8 años, mi mamá y mi papá eran católicos, toda la familia. Como a esa edad, a los 7, 8, decidí que iba a tomar responsabilidad de mi espiritualidad. Y les dije, yo no quiero volver a la iglesia católica. Mi mamá me dijo, no, tú tienes que ir, tienes que hablar con Dios. Yo dije, yo hablo con Dios a diario, vayan ustedes a la misa, yo me quedo en la casa orando. Mi mamá dijo, si usted cuando llegue no está orando, mejor dicho, tiene que volver. Y yo le dije, cuando llegó me encontró más concentrada que nunca. Entonces ella dijo, ok, te vamos a dejar que te quedes, pero pues tiene que comprometerse. Pues definitivamente yo estaba decidida y tomé responsabilidad de mi espiritualidad. Y por ahí empezó todo. Ya como a los 10 años, 9, 10 años, empecé obviamente a verbalizar más. Estoy viendo eso, estoy viendo lo otro, pero corrí con mucha suerte. Mi hermana también veía espíritus. Ella es mucho más nerviosa y no le gustan mucho estos temas, pero
pero ella también tiene dones. Igual, pues, entonces para mí fue muy natural. Mi mamá y mi papá también podían como verlos porque es que cuando yo estaba pequeña era una cosa loca, a mí se me aparecían por todos lados, pasaban, tiraban cosas, prendían luces, apagaban, abrían puertas, cerraban, las duchas, abrían una y cerraban otra, y entonces eso era una locura, me tocaban, me jalaban el pelo, me jalaban los pies, no, eso era una cosa O loca. sea, había materialización literal Fuertísimo, era súper fuerte así, súper, súper de extremadamente. estas entidades. Sí. Wow. Bueno, entonces hay algo ahí que de pronto quiero rescatar. Entonces es algo también que podemos decir familiar. O sea, dices Sí. que Carolina también. Sabemos que también hay otros familiares Sí, los montes, eso por el es lado una cosa de los muy montes. seria. Está Isabel, que también ya estuvo acá en el podcast, que ella canaliza animalitos. Entonces, Co- qué te habla o qué? Es que me llama mucho la atención lo que dijiste de que a los 7 años decido tomar responsabilidad y espiritualidad. Y uno a los 7 años normalmente, pues un niño, Está una niña jugando. normal está como en otra película, o sea, ¿cómo así que voy a tomar responsabilidad? Entonces, me intriga saber de pronto qué habitaba en ti, qué te motivó, qué te llevó como a tener esa decisión y de poderte parar en la raya y decir a tus papás, o sea, no, yo no quiero volver a la iglesia católica en ese momento Ujú. y quiero ser responsable de mi proceso de conexión con Es que en Dios. realidad yo tenía demasiada conexión era muy apegada a Dios, siempre he sido. Y podía canalizar el Espíritu Santo. Entonces yo todo el tiempo estaba como guiada por alguien. Yo sentía que siempre había alguien al lado mío que me decía, esto va por aquí, esto va por allá. Yo me sentía muy unida a Dios y cuando yo llegaba a la iglesia católica, que no está mal, cada uno tiene sus responsabilidades y cada cual hace lo que quiere. Ujú. Yo sentía que no tenía que tener un intermediario. Entonces yo dije, no, pues Que es básicamente el sí. discurso más fuerte dentro de la iglesia católica. Siempre hay intermediario para todo, Claro, no, yo ya estaba con una comunicación directa, yo no directa. necesitaba a nadie. Entonces yo dije, no necesito que rezar 100 millones de Padre Nuestro ni nada de eso para estar en contacto con Dios. Yo ya Ok. estaba 24/7, entonces pues Oh, bueno, eso fue pero en realidad. bastante interesante. Listo, entonces brinquemos ahora en el tiempo. Dices que más o menos a los 10, 12 ya verbalizas, se materializan cosas, ya incluso tus papás evidencian de manera Sí, física sí, exacto. de que esta no está loca, sino que es verdad lo que No, está diciendo. no, pero sí pensaba que estaba loca en un momento. Ah, bueno, por eso digo, Sí, no, pues yo quiero que no loca, pero se preocuparon. preocupados, Ajá, preocupados. sí, exacto. Como que no es normal. ¿Por qué no eres normal? Porque no es una niña normal, ajá. Ok. Ya entrando entonces a la adolescencia, ¿qué, qué sigue? No. En qué se encamina ese proceso de seguir desarrollando Bueno, la tus dones adolescencia fue espirituales? buena, pero digamos, ya ahí tomé la decisión de entrar como a un grupo donde habían como otros adolescentes y pues decidí acercarme a la iglesia cristiana, pero en un grupo de adolescentes. Ok. No Grupo una de iglesia, jóvenes. un grupo de jóvenes, Ajá. exacto. Entonces nos reuníamos, orábamos y a mí me gustaba porque pues había como mucha comunicación con el Espíritu Santo, que era para mí algo normal. Pero llegó un momento que yo dije, no, o sea, yo no necesito esto, yo ya estoy bien. O sea, ¿tomaste o recibiste lo que Sí, considerabas que era exacto. lo que tenías que aprender o recibir de ese Ujú, de grupo ese grupo, sí. y continúas Exacto. con tu proceso? La adolescencia fue muy dura porque me atacaron demasiado. O sea, yo tenía, no sé si la palabra es atacar, pero fue muy fuerte porque me jalaban los pies, me tumbaban de la cama, me hacían cosas fuertes, ¿no? Entonces yo como que ya me estaba empezando a desesperar. Yo dije, mami, eso me está enloqueciendo, muy pesado. Entonces mi mamá dijo, no, pues vamos primero a un psicólogo. A la psicóloga cuando entré allí le dije toda la vida de ella. Le dije, ay, usted tiene esto y esto, le pasa. La Yo le canalizaste. canalicé todo, como yo le veía a Laura, le dije, vea, en su aura está. Entonces ella quedó asustada, me dijo, muy interesante la conversación. Cuando salimos, mi mamá dijo, entro para hablar con usted. Dijo, no, ella está bien, no se preocupe. Ella tiene dones. Ella no está loca. Ella no está loca, exactamente. Entonces, cuando dices, bueno, como dices, no denominar como ataque, pero ¿por qué crees o sientes ya después de tantos años, después de todo lo que sigues aprendiendo? Porque esto es un camino de nunca terminar. No, Considero sí. que en la espiritualidad siempre estamos en En proceso, evolución, en en proceso evolución. evolutivo, ajá. Pero en retrospectiva, de pronto,
¿por qué consideras que te atacaban o que te jalaban los pies o que te molestaban? ¿Era como que llamando la atención? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo como dos teorías. La primera, yo pienso que como yo podía verlos, uno tiene como una luz que emana cuando uno puede ver espíritus, escucharlos, entonces ellos pueden verlo. Y querían comunicarse, no sabían cómo. Pero, y como yo tenía miedo, pues a mí, yo no quería saber nada de eso, me daba miedo. ¿No sabías cómo Pero no manejarlo en ese sabía cómo momento? sí, estaba muy pequeña, imagínate, uno desde chiquito viendo. Eh, y la otra teoría es que también muchas veces las personas que pueden ver espíritus también pueden ver seres de vibración baja. Ok. Y también yo pienso que era para desviarlo a uno del camino. Entonces, pues, no sé, esas como Como precisamente asustarte y para que asustarme, dentro del para que susto no siga. Sí, pero es que esto era tan difícil de de manejar, no, detener, sí, pues, de detener o sea, también. yo no sé si yo hubiese podido, pero pues una vaina Pues loca. no, y me llamaban también donde curas. Ah, ok. Me metieron en la iglesia, ¿Te donde oran exorcizaron? n- Casi. trataron, me llevaron para donde oran todos los curitas, Ok. todos los padres, me metieron allá, yo me metí sola con el padre, hablé con él, y él salió y le dijo exactamente a mi mamá, ella tiene dones, usted tiene que aprender a manejarlos, es su responsabilidad, porque ella está pequeña. Entonces, pues mi mamá dijo, pues no se me va a poner a orar, y se puso a orar y a pedirle a Dios, ella también tiene mucha fe. Pero pues la situación era difícil porque imagínate se movían demasiadas cosas en la casa, o sea, demasiado, demasiado. O sea, como que no había mucho momento de tranquilidad en esa etapa de la vida en ese sentido, pues como que, Pues o sea, es que que es complicado, cuando sí. pasabas de tus rutinas o de las cosas normales, como de ir al colegio, dentro de lo que normalmente vive un adolescente, en los momentos de quietud o si estabas en casa, no eran tan quietos porque No, si precisamente yo estaba en tenías... la casa, había movimiento por todos lados, se movía Y te pasaba absolutamente. más en la casa. En mi casa, sí, por la calle yo veía también, pero pues, no sé, a mí no me molestaba, pero para mí es normal ver. Ujú. Entonces pasan por ahí, pues normal. Ok. Pero ya en la casa, si no me molestan, no me importa. Pero si me molestaban, en ese momento me jalaban. No te digo que me jalaban los pies, me tumbaban de la cama, estaba dormida y me tumbaban, me pasaban por encima, me saltaban. No, y no, eso era horrible. No, qué locura. Eso era horrible. Bastante impresionante. Sí, sí. Bueno, en este trascender, en este camino, em, y como en todos los caminos, pienso yo que uno se va encontrando con esas personas o esos angelitos, como uno dice que Dios le pone en el camino, que terminan convirtiéndose de alguna manera u otra en Mentores. mentores, es la Ujú, palabra que sí. hablábamos tras cámara ahorita. En mentores, ¿en qué momento consideras de pronto que llegas a tener contacto con una primer persona o con alguien que dices, esta persona la Yo puedo pienso que considerar un 16 mentor"? años tenía. Ok. El hermano de una muy buena amiga mía, Beto, él ya trascendió. Él fue a mi casa y dijo, tengo que hablar con ustedes. Él era cristiano, pero mejor dicho, él tenía muchísimos dones. Él habló conmigo, con mi hermana, y nos impuso manos y ahí fue donde empezamos a desarrollar el don de lenguas, las dos, y él fue muy importante para nosotros nos explicó muchas cosas y ahí fue donde yo aprendí a manejar la situación con los espíritus en realidad. Él y Mario, que vino después, que él era un amigo muy cercano de una prima mía, Lilian, que ella también es muy espiritual. Entonces, ellos tres yo pienso que han sido como los que más me han... Hay mucha gente alrededor, pero yo pienso que los más, que fueron más importantes Más fueron ellos. Sí, representativos. sí, y Mario también ya trascendió. Fue maravilloso porque me acuerdo que cuando él trascendió yo no sabía. Y mi prima me llamó, me dijo, ve, necesito que ores por Mario. Y me decís, ¿qué ves? Y yo, ok, colgué el teléfono y me senté a orar y a meditar. Cuando yo veo una ola así roja, como un orb, una órbita, Una orba. y llegó así, al frente mío era roja. Entonces yo miré y yo dije, ¡ah! Ese es Mario. Entonces yo llamé a mi prima y yo le dije, aquí está Mario. Mario se murió. Y ella me dijo, sí, acaba de morir. Y yo casi, me fue muy duro para mí porque pues él era muy importante en muchos sentidos, me enseñó muchas cosas, pero él también me dijo a mí, yo vine, mi misión contigo es darte como cierta frecuencia y enseñarte ciertas cosas, yo después me voy a ir. Y así fue. Siempre en ese camino de la vida o en el camino de la vida Ajá. definitivamente tenemos esas personas que marcan, Que ¿no? yo pienso que Que Dios los marcan. pone en el Dios los pone camino en el también. camino. Sí, Sí, claro. Sí, no definitivamente. es coincidencia ni es casualidad, No, sino que están en el momento que tienen que estar y en el tiempo que tienen que estar. exacto, sí. Bueno,
empiezas ya a desarrollar tus dones de una manera más consciente Ujú. y empiezas a identificar las herramientas que puedes utilizar em, para ayudar o para cumplir tu propósito. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿en qué momento tú dices, este es mi propósito, o sea, esta es mi misión, Desde pequeña, yo a estaba eso muy estoy chiquita. acá? No, yo creo que yo tendría 6 años, 5 años, no sé. Yo siempre supe que lo mío era servir y ayudar. Siempre, siempre lo supe y siempre lo hice, lo he hecho, pues, Nunca has desde dejado de pequeña. hacerlo. No, no, ese es mi propósito. Y lo haces ahora a través Ahora de tengo tus diferentes dones. herramientas, Ok. sí. Obviamente los dones, pues es lo principal Lo allí, pero principal. las herramientas me ayudan como a canalizar todo para poder ayudar. ¿Y esas herramientas cómo las has ido como desarrollando? O sea, ¿de qué manera te has ido instruyendo pues para identificar primero qué herramienta también funciona o vibra contigo y poder dominarla pues para ponerla al servicio? ¿Cómo ha Pues sido ese mira, te proceso? digo que yo he sido súper recelosa con mis dones y con quién comparto, porque antes yo era como muy, es que no era como el momento de mostrarle al mundo nada, y yo pienso que antes se juzgaba mucho a la gente por eso. Totalmente. Entonces yo no me sentía lista, aparte que yo, bueno, me acordaba de vidas pasadas y yo dije, ok, a mí ya me quemaron varias veces, esta vida no me van a quemar, olvídate de eso. Entonces yo era pared y si yo necesitaba decir algo te lo decía directamente y yo no, Puntual. nada, sí, exacto. Eh, bueno, después, cuando yo estaba en New York, conseguí a un maestro de Reiki, muy bueno, Jordi, y él, bueno, él me enseñó Reiki, me abrió los canales en las manos, que yo ya hacía sanación, pero no tenía los canales abiertos, digamos, como lo hacen regularmente en el Reiki. Y me fue súper bien con el Reiki, me encantaba mucho porque pues es bueno que puedo introducir todas las herramientas como canalización, ver espíritus, ver animales, ver absolutamente todo alrededor, entonces es mucho más fácil para ayudar a la demás gente. O sea, sientes que como una herramienta principal y que de ahí desglosan las otras y que haya sido también determinante fue empezar el proceso del Reiki. El Reiki fue importante, pero yo ya hacía canalizaciones observando el aura de la gente y viendo los espíritus que la familia que están alrededor. Yo ya lo hacía, pero el Reiki ayudó muchísimo como herramienta, como para empezar. El tarot también. El péndulo, es que tengo muchas herramientas, digamos, lo de la lectura de sangre fue una cosa súper interesante porque pues yo nunca había escuchado nada de esto y un día yo estaba con una persona que necesitaba ayuda y le dije, déjame, te puedo coger el El wrist, antebrazo, ¿sí? sí, La sí, la muñeca. muñeca, ajá. Ok. Y bueno, empecé yo a leerle la sangre, ¿qué estás haciendo? Yo le te estoy leyendo la sangre, ¿está bien? Sí. Y lo que siento es como que yo puedo tener la conexión directa con el cuerpo de la otra persona y la vibración, como que yo siento, hasta puedo escuchar la sangre de la otra persona cuando va. O sea, me concentro tanto que puedo sentir todo. Desde ahí se pueden ver, escaneo todo el cuerpo de pies a cabezas y puedo absolutamente ver todo si la persona está enferma, cuál órgano tiene enfermo, si tiene cáncer, si tiene, todo ese tipo de situaciones. Y cómo ayudarlo, sacar, digamos, los implantes, porque hay mucha gente que tiene implantes. ¿Implantes de qué tipo? ¿A qué te Implantes, refieres? pues, los implantes son de extraterrestres, Ah, ok. que son puestos, ajá. O, bueno, sí, ya he sacado varios, ya me ha tocado ver varias gente con implantes y, ¿Y es algo bueno, físico que se le implanta físicamente al se le cuerpo o no, es puede algo ser de las dos formas. Astral, espiritual, sí, astral? astral, ajá. O puede ser, pero regularmente si yo puedo verlo, el implante, se Ujú. puede ver. O sea, no es como que ¿Y no cuál es la está. apariencia, por ejemplo, pues pero me imagino que tú lo puedes ver desde esa visión espiritual, Ujú. más digamos que una persona común y corriente no lo ve, No, porque es que también lo ponen dependiendo de lo que te quieren. como que lo camuflan. Sí, depende de lo que quieren hacer contigo. Porque hay implantes que son de entidades buenas y otros implantes que son de entidades que quieren manipularte, ¿no? O bueno, trabajar contigo y tenerte, saber dónde estás y todas las O sea, cosas. más o menos en el mundo normal, por decirlo de una manera, es Ujú. como que te colocan un GPS y te Exacto, como siguen, el un que chip. quieren, como el chip que quieren poner acá, Ajá. exacto, pero muchas veces yo he visto unos que están detrás del tercer ojo o detrás de las tiroides o por acá atrás pone mucho, por alguna razón. Qué interesante. Es Eso, súper eso es otro, interesante, eso es sí. otro tema Ese es largo. Y otro el tema de tema, los sí. extraterrestres. Sí, sí, ese Eso tema es tenemos buenísimo. que dejarlo para otro podcast. Sí, sí. Bueno,
Bueno, estabas hablando de que a través de la lectura de la sangre, como retomando eso, puedes identificar muchas cosas a nivel físico y pues también espiritual. Incluso el tema de enfermedades. Tú has tenido varios momentos de tu vida en donde prácticamente colgaste los guayos, como decimos acá en Colombia. No, sí, yo ya me he muerto muchas veces, es una cosa loca eso. Em, esta pregunta la quiero como separar en dos. Primero, ¿sientes que de alguna manera el hecho de que tengas esa responsabilidad espiritual de ayudar, de encaminar a muchas personas a también a la espiritualidad, o incluso pues del tema de identificar si están enfermas o todo eso, sientes que eso de alguna manera pudo haber enfermado también tu cuerpo físico dentro Yo de todos estos pienso procesos? en realidad que fueron más bien ataques psíquicos. Ataques, Sí, mucha gente dice, "Ah, bueno, brujería, sí, sí. brujería, ataques psíquicos, entonces yo puedo sentir las cosas que sienten las demás personas y mi luz cada vez que llego a un lugar es como muy, muy fuerte, es demasiado fuerte y toca a mucha gente y mucha gente no le gusta, se pone como que les da celos, envidia, siempre tuve ese problema con la gente y yo he sido súper relajada, pero hay gente que no. Entonces, ¿sientes que ha sido más de algo externo en ese sentido y no tanto por el hecho de que tengas tus dones? Yo pienso que muchas situaciones que han pasado en mi vida han sido porque tenía que evolucionar y tenía que tocar a muchas personas. Pero también siento y sé que han habido ataques psíquicos, Ujú. ataques de brujería, De muchas magia. cosas, magia, sí, Ok, magia de negra, magia exacto. negra. Ok, y entonces ahora llegando a eso, pues evidentemente muchos de esos ataques han sido muy fuertes al Demasiado. punto de que prácticamente te mataron. Sí, Eh, y la gran pregunta que yo creo que la humanidad todavía se sigue preguntando y es uno de los grandes misterios, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay en ese momento de la bueno, no, muerte? es espectacular, la gente no sabe. Yo que he estado, pues, me han hecho código azul, pues, por lo menos unas 6 veces, yo pienso. En Estados Unidos mantenía, mejor dicho, súper grave y siempre me salía del cuerpo y desde arriba veía todo y después cuando yo dije a las personas que me vieron, estuvieron alrededor, usted estaba haciendo esto, esto y esto, y todo el mundo como que, Ahí te creyeron. pues sí, porque estaba Claro, hablando o escuché, yo pudiste escuchaba, veía. describir lo Ajá, que yo escribí sucedía. y escuchaba y veía todo. Entonces, pues es espectacular lo que se siente. Realmente la primera vez que estuve súper mal, que fue que me salí del cuerpo y me iban a poner el resucitarme, eh, yo de una sentí que me jalaron y me sacaron del cuerpo y desde arriba empecé a flotar arriba, veía todo, veía a mi mamá, a mi papá, porque me hicieron código azul y todo el mundo voló y esto llena de doctores y enfermeras por todos lados. Me estaba tratando de volver a la vida. Yo estaba arriba y me sentía, en ese momento yo había estado muy enferma, me dolía todo el cuerpo horrible, había estado muy grave. Entonces, lo que estaban haciendo ellos eran luchando por mi vida. Yo veía, pero yo personalmente decía, me siento bien. Yo estaba en una paz, en una tranquilidad única que, no que sentí después cuando me volví a pasar al otro capítulo. Pero yo podía escuchar todo, podía ver todo desde arriba. Y veía espíritus que pasaban por el lado caminando. Y yo decía, pero si no saben que están muertos ya, porque era caminando como si estuvieran pues en la bata y todo, se veían así, caminando por el hospital. Y yo decía, pero yo les decía, ustedes ya están trascendidos, tienen que irse a la luz. Pero si yo estoy acostado, yo dije, no, se acaba de trascender. Eh, y estaba ya hasta el momento que me empezaron a decir en el oído, y el papá de mis hijas, que era mi ex esposo, fue el primero que llegó a ese encuentro conmigo. Yo me acuerdo que él se hizo por detrás, me colocó las manos en los hombros y me dijo, todavía no es tu tiempo, te voy a soportar aquí hasta que sea el momento que vuelvas a tu cuerpo. Entonces yo, cuando ya estaba arriba, yo no quiero volver, esto es lo más delicioso que hay, es riquísimo, se siente una paz, tú sientes que estás como uno con el todo, es maravilloso, puedes estar en cualquier lado al mismo tiempo. Ya cuando me revivieron y volví a traer el cuerpo, volver al cuerpo me pareció demasiado, demasiado doloroso porque es como que tú te expandes y te van a meter en una cajita chiquitica, chiquitica y te tienes que hacer súper apretado, así se siente y es muy doloroso. Pues sí, aparte que uno vuelve y el cuerpo está todo dolorido porque todas las Por cosas que todo le lo han que te hecho, si me hicieron, enterraban, yo les veía que me enterraran agujas. agujas por todos lados para ver si yo sentía y me movía. No, yo estaba allá arriba bien contenta mirando todo el mundo desde arriba.
Bueno, pero entonces en esa experiencia, digamos que igual estuviste muy allí durante todo ese periodo. ¿Cuánto tiempo duró más o menos en tiempo de la Tierra, en En tiempo tiempo de la humano? Tierra, yo duré en coma como por una hora por ahí y después ya empecé a volver poco a poco. Ujú, No, mentira, estoy mintiendo. Estuve no, más tiempo porque mi mamá y mi papá no se habían dado cuenta. Yo entré en coma y yo veía todo y escuchaba todo, pero no, ellos no se dieron cuenta. ok. Cuando la O enfermera sea, entró y me dijo, está fue en más de una coma. hora. Sí, fue más de una hora, sí. Pero toda esa hora estuviste allí, en la habitación. No te Sí, desplazaste fuera del hospital ni a no, ninguna yo otra fui a parte. otro lado del hospital, pero Y mantuve cerca. por lo que George también te estuvo conteniendo allí. Él me estaba Él no te sosteniendo. No, dejó él no me dejó irte para ir. ninguna parte. No, no, él me O dijo sea, si que hubiera no. sido por vos, No, yo estaba para la luz. feliz. No, pero él me dijo, todavía no es el momento. Entonces, pues me quedé quietica. Bueno, en esa segunda temporada Ujú. de muerte, por así decirlo de alguna manera, y en esos 5 días, prácticamente una semana que estuviste en coma, ¿cómo fue esa experiencia? A diferencia de la primera, pues que no saliste de la habitación. ¿Qué viviste en esta segunda temporada de Segunda desconexión? temporada, sí, ajá, porque fueron por varias Ujú. temporadas. Pero bueno, lo primero fue que llegué a un lugar donde había como bastantes, como unos guías, diría yo, como el Consejo de Ancianos, pienso yo. Y pues ellos estaban como ayudándome a decidir qué iba a hacer. Pero yo vi que había como un campo grande, entonces yo decidí irme por ahí, por ahí. Había pasos hasta la rodilla más o menos de alto y se movía mucho con el viento. Todo olía delicioso, colores espectaculares, sonidos espectaculares. Bueno, empecé a caminar, estuve 5 días en coma, Aquí en entonces tierra en la tierra ya y estuve allá. camine, 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 hasta que llegué a un árbol. Y yo pregunté qué era y era el árbol de la vida. Bueno, aquí tengo que anotar que yo tenía comunicación con todo, incluyendo animales, plantas, todo. Nos convertimos en uno. Cuando llegué allí, yo miré por adentro y había como una luz como entre amarilla y dorada, así amarilla anaranjada. Pero entonces también vi una mano que me cogió de la mano y me sacó. Y ahí fue cuando volví. Cuando yo volví, volví como si nada me iba a pasar. O sea, justo como en las películas, justo antes de, ¡pum!, De de cruzar, ajá. cruzar, se acabó el Me episodio. jalaron, Te ajá. jalaron. Después descubrí que Chris y mi hermana contactaron a un pastor y ese pastor, que tiene muchos dones, un pastor muy especial, fue el que fue y me sacó de allá. Porque cuando yo fui a verlo, lo conocí, yo lo reconocí, pude verlo y dije, "Ah, ¿usted por qué me sacó?" Él me dijo, se sonrió y dijo, sí, Me reconociste, te dijo. sí, me reconociste. Pues estaba súper aterrada, pues que yo hubiera podido acordarme, pero él se sonrió. Y básicamente, pues eso fue lo que pasó durante esos 5 días. Entonces, bueno, fuera de que el contexto, el lugar en donde te encontrabas esta vez fue muy diferente a la primera, que simplemente Sí, estabas como, pues simplemente no, pero pues estabas como en astral, por así sí, decirlo, exacto. encima de tu cuerpo, pero la sensación de paz fue la misma. O sea, Es la misma, pero este me pareció más intenso. O sea, la misma como unicidad con todo. Como que me sentía una con todo. Es lo mismo. Me sentía muy, muy saludable, muy tranquila, relajada. Pero allá fue mucho más intenso porque como que podía comunicarme con absolutamente todo. Como que no me comunicaba ni hablaba ni nada. Simplemente yo sabía lo que estaba pasando al otro y que ok, sentía. Porque como telepático, estamos todos. No, pero ni como que era siquiera una era una comunicación. comunicación. Era una como que eso soy yo y Y ellos son. eso soy yo. Ajá, sí, exacto. Wow, increíble, Hermoso, brutal. sí. Bueno, entonces con ese regreso, definitivamente tenías que volver y tenías que Sí, regresar pues valga la redundancia, a seguir tu propósito y tu camino, tu misión mi misión, sí. en este plano. Mi propósito. Ujú. Cuando iniciamos el podcast, mencionaste y dijiste, este es el momento. Es un momento muy importante de cosas muy importantes y muy fuertes que están pasando a nivel de planeta, Sí. espiritual, físico, en todos los sentidos. Cuéntanos un poquito a qué te referías puntualmente con eso, de qué está pasando. Y que aunque
Posiblemente es una retórica que tal vez escuchamos de unos años para acá, al menos las personas que nos gusta y hemos estado con también como el proceso de trabajar nuestra espiritualidad. em, y a veces uno cae en el juego de decir, bueno, sí, eso hace rato lo están diciendo, pero pues no Ujú. sé, o no pasa nada, o qué sé yo. Pero sí pasa y está pasando. Otra cosa Sí, es que no se sienta o no lo sienta todo el mundo o no lo vea todo el mundo. exacto. Pero compártenos un poquito de qué es eso lo que está Bueno, sucediendo. primero que todo estamos en espiritualmente hablando, pues hay una guerra espiritual, porque es que hay una purga, están purgando todo, de la tierra hasta todos los seres que la habitan. Especialmente nosotros estamos limpiando todo lo que está oscuro y que está escondidito y que ni siquiera nos acordamos, todos esos traumas están saliendo a la luz para poder sanar, para empezar a despertar y evolucionar y poder hacer la ascensión junto con la tierra. O sea, lo que está sucediendo es un cambio general, Sí, en no es todo a todo nivel, nivel, a todo no nivel. solamente uno que otro, sino es algo masivo. Es masivo. Pero obviamente se evidencia más en aquellos seres, no voy a decir personas, porque en aquellos seres Ujú. que están también trabajando o tratando Trabajando la de espiritualidad. trabajando su espiritualidad. Pero también plantas, todo, absolutamente todo. Ahora ya, si tú, como, no sé si has notado que tú le hablas a los perros, a los gatos, todos los animales y ellos te ¿Te entienden. entienden? Antes la gente como que no, era muy diferente la conciencia. Las plantas se mueven, a mí siempre me han movido y me han hablado, pero ahora todo el mundo está empezando a notar esta evolución. O sea, que es a nivel global. Es a nivel global. Bueno, ya para ir como cerrando, si pudieras compartir dos, tres ejercicios o herramientas o actividades para que las personas que están viendo y escuchando el podcast empezaran a hacer en casa, Y cosas trabajar. sencillas, cosas que no impliquen, no sé, ser muy experto en nada de temas espirituales, pero que definitivamente pueden ser determinantes y pueden ayudar a ese proceso de evolución personal y de su entorno. ¿Qué tips o qué consejos podrías compartir? Bueno, yo diría, el primero, escuchar tu respiración, escuchar, concentrar en tu respiración, escucharla. Lo que yo le enseño a la gente es que respire en 4 tiempos. Inhala 4 veces, exhala en 4 tiempos y lo haces 4 veces, cuatro, 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 para activar esa frecuencia en ti. Lo otro sería solarizar el agua, ponerlo en botellitas azules y solarizarlo Ujú. y después intencionarlo con lo que tú quieras. Y bueno, yo pienso que eso sería como lo Como lo primero. más sencillo. Habíamos Ujú. mencionado tras micrófonos, tras cámaras, también el tema de escuchar frecuencias en Frecuenciar casa, la frecuenciar. casa, todo el tiempo. Si tú tienes un dolor, hay frecuencias para dolor, para todo lo que ustedes se puedan imaginar, para todo, 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 hay frecuencias. Entonces, las frecuencias son muy importantes porque tú eres como un radio y tú canalizas toda la energía. Entonces, si tú pones esa frecuencia, vas en ese radio y lo Lo ajustas, como sintonizas. que lo estás sintonizando, exacto. Ok. Entonces, esa es Y la idea. prácticamente pues no tienes que hacer nada en ese sentido más que buscarlo en YouTube, ponerlo y recibir y Escucharlo, sí, escucharlo. escucharlo. O si de pronto no tiene tiempo para estar sentado, póngalo en la casa y déjelo que la casa usted va a notar el cambio tan grande. Cuando ponen frecuencias, digamos, para limpiar la casa o para la negatividad sacarla, todo ese tipo de cosas. Es bien Es poderoso. muy poderoso, sí. Wow. Bueno, nada, Queens, nada, no, todo, Todo, sí, todo, todo, todo. todo. Qué información tan valiosa, tan bacana. Gracias por tu Con mucho tiempo. gusto. Yo creo que este mensaje pues le va a llegar a muchas personas y a esas personas que Esa es la idea. necesitan escucharlo y sentirlo. Además, también van a poder encontrar en las redes de Andrea ejercicios de cómo utilizar tu cuerpo como un péndulo, cómo limpiar el aura, cómo ver el aura. También por allí Ajá, sí. explicó de que es que todos tenemos la capacidad de Todos, todo, simplemente que no la desarrollamos o sí. no tratamos de trabajarlo, Es ¿cierto? como el radio, Como el empezar radio, a a sintonizar. sintonizarlo. Ajá, Así que vayan, síganla. Acá en pantalla va a aparecer la información de las redes sociales. Y también haces terapia. Que, sí. cuéntanos así rápidamente y para despedir, ¿qué terapias pueden encontrar contigo? Hago canalizaciones, mediunidad, puedo leer la sangre, eso tiene que Lo ser que en persona, si lo sí. mencionabas hace un Ajá. rato. Y
digamos, hago Reiki, Ujú. hago viaje astral, bueno, demasiadas Hay cosas, varias cosas. varios elementos y varias herramientas que puedo. Y dependiendo de lo que necesite la persona en ese Exactamente, momento, pues así sí. mismo se busca qué herramienta Y bueno, utilizar. algo muy importante que también trabajo es ayudar al desarrollo espiritual de la persona, ser como un alquimista. El toque para que tú te eleves, empieces a evolucionar. Entonces, Bueno, pues, ahí está. A la ujú. orden, reservas Muchas abiertas. gracias, sí. Aprovechamos ahí la cuña. No, muchísimas gracias nuevamente y que Un sea el gusto. primero de muchos, Sí, porque de exacto. verdad que hay Mucho mucha tema. información y Sí, mucho demasiado. tema que compartir. Ujú. Así que gracias, Cuñas. Muchas gracias. Vale. Y gracias a todos y se quedaron hasta el final. Recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden compartirlo para que le llegue a muchas más personas a las que les pueda interesar y servir esta información. Y es completamente gratis. Así que nos vemos. Chao. Chao.